Estaba la otra vez en redes sociales yo debatiendo sobre el rapto secreto, mostrando textos bíblicos en su contexto que hablaban que no había tal cosa como rapto secreto. Y entonces yo decía que la iglesia se iba a quedar en medio de la gran tribulación, pero que no sufriría las 7 últimas plagas postreras, pero que sí sufriría persecución religiosa. A lo que la persona con la que debatía me puso que eso, lo que yo decía, no era bíblico, que no habían versículos en la Biblia que hablaran de tal cosa. A lo que yo sonreí y puse los versículos en su contexto completos. No es con afán de presumirme a mí no, ni mi sabiduría, ni mis argumentos, porque yo nada soy, sino la verdad que uno presenta. Y la verdad que yo presenté en esos comentarios, y los versículos y los textos en su contexto, tenían más likes y apoyo de la gente que los comentarios de la otra persona, de lo cual estoy acostumbrado a menudo a que eso ocurra, debido a que la verdad por sí sola despedaza. La verdad por sí sola despedaza a la mentira cuando se le presenta en contraste, ¿no? Bien, hablando del rapto secreto y las próximas profecías que están por ocurrir, tenemos recordar que en otros videos yo he hablado que hay dos tiempos. En el tiempo en el que estamos hoy viviendo es el tiempo de gracia y que pronto está por culminarse, pronto se acabará el tiempo de gracia y entraremos al último tiempo de la historia de este mundo, el tiempo de angustia, como nunca antes hubo en la tierra, en el cual estarán involucrados todos, tanto buenos como malos, como justos como injustos. La iglesia se sumirá también en ese tiempo de angustia, pero los hijos de Dios no van a morir en ese tiempo de angustia. En cambio, muchos o millares de malvados sí van a morir en ese tiempo de angustia. Dios va a proteger a su pueblo, pero va a permitir que su pueblo sufra mental, espiritual, psicológica y física y hasta físicamente dolor en ese tiempo de angustia. Pero esta lámina, este propósito de esta lámina es explicar un poquito del tiempo de gracia, y en otros videos, por ejemplo en uno anterior que acabo de subir que habla del conflicto de los siglos, donde tengo mi libro y mi Biblia, ahí explico qué es lo que sucederá en el mensaje final de Dios, que es lo mismo que el último tiempo de gracia, ¿no? El mensaje final, la última amonestación de Dios al mundo. ¿En qué consistirá la última amonestación al mundo? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a poder decir que hay por lo menos 2 o 3 o 4 verdades esenciales, ¿no? Una de ellas es la ley de Dios, la otra es la caída de Babilonia, representada por Roma y los protestantes unidos, la importancia del sábado en medio de la ley de Dios y la vigencia de la ley de Dios, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente, pero eso van a ser, digamos, las piedras de toque del último mensaje de Dios en el último tiempo de gracia en el que estamos viviendo. Este es el punto de hoy, en el que estamos viviendo hoy, y las próximas profecías que están por cumplirse tienen que ver con las cosas que acabo de enumerar. La ley de Dios, el sábado y la caída de Babilonia y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios y también milagros sobrenaturales por los hijos del diablo, por el ángel caído, Satanás, que se le permitirá hacer en el fin del tiempo, ¿no? Y aquí hay varios textos que vamos a ir viendo en esta lámina. ¿Qué quiere decir? Acabo de dar apenas la introducción, pero vamos de lleno a explicar un poquito de lo que hay aquí en estas láminas, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos tiempo de gracia y ponemos que los tiempos proféticos futuros son eventos simultáneos o semisimultáneos, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo o casi al mismo tiempo con un periodo de tiempo que los separe muy corto, ¿no? Las próximas profecías no tienen fecha de cumplimiento ni sabemos su duración.
Es un misterio absoluto, idénticamente al evento de la segunda venida de Cristo. El día ni la hora nadie la sabe. Igualmente, las profecías próximas no sabemos su fecha de cumplimiento ni su duración. Contrario a la doctrina falsa, dispensacionalista, o las doctrinas idealistas y futuristas y otras doctrinas evangélicas y cristianas protestantes apóstatas que ponen fechas de fijación, ¿no? Que hay 7 años de gran tribulación y a la mitad de esos 7 años el anticristo gobierna y después de esos 7 años de gobierno caen las plagas, ¿no? Sobre el mundo, pero antes de esos 7 años de gran tribulación la iglesia es raptada al cielo, ¿no? Y es protegida por Dios de la gran tribulación que caerá sobre el mundo. Cosas, interpretaciones erróneas y sacadas de contexto del Apocalipsis, del libro de Daniel y las 70 semanas y de otros libros de la Biblia. A través de la historia, de los libros de historia y de textos en su contexto de la Biblia, podemos darnos cuenta que las 70 semanas terminaron hace muchísimos años. Las 70 semanas no están a punto de ocurrir o entrar. Las 70 semanas terminaron en el año mucho antes de hoy, en el año de 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. ¿Cuáles son mis fuentes y en qué me baso? En la interpretación historicista de la Biblia, en otras palabras, en combinar la Biblia y las profecías que da con la historia humana, con la historia de los seres humanos, con la historia de los imperios del mundo, con la historia de las religiones del mundo, con los eventos más significativos de la historia. Y entonces la Biblia misma también es historia. Y entonces al ir a la historia de la Biblia, vamos a darnos cuenta en el libro de los Hechos, que es un libro, digamos, de historia, aparece que el primer mártir cristiano es Esteban, y a partir de ahí la nación judía se seca como nación, como árbol, como higuera, y terminan en ese año las 70 semanas. Y después de las 70 semanas, la Biblia registra un periodo de tiempo de hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado en ese mismo momento. Como pueden ver, aquí tengo mis bosquejos en mi cuaderno. Están bastante desalineados, bastante hechos muy rápidamente, ¿no? En los bosquejos, ¿no? Que los traté de transcribir acá. Pero aquí tenemos el esquema que traté de hacer muy bien hecho, ¿no? Este es el borrador, pero el esquema como tal se encuentra aquí en este cuaderno. No me dio tiempo ya de pasarlo a una cartulina, pero se los puedo enseñar aquí en mi cuaderno, ¿no? Aquí están las 70 semanas de las que yo les hablaba, ¿no? Aquí está las últimas profecías de tiempo, terminan en el año 1844 después de Cristo. Dice el ángel Gabriel a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versículo 14 del capítulo 8 del libro de Daniel, profético de Daniel. Y entonces las 2300 tardes abarcan todo este periodo de tiempo, las 2300 tardes. 70 semanas están determinadas sobre tú y tu pueblo, dice el ángel a los judíos y a Daniel. 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo. ¿Por qué terminan en ese año? Aquí están las 70 semanas, aquí está el 34 después de Cristo, aquí antes de ese 34 está en el 33 la crucifixión de Cristo. Las 70 semanas de Daniel 9 terminan en el 34 después de Cristo, porque el mismo ángel Gabriel, en el mismo capítulo, en su contexto, porque los que creen que la semana 70 se adelanta hasta nuestros días, ¿verdad? Y que está a punto de suceder, es decir, pasan todos estos años hasta la semana 70 hasta acá. ¿Por qué lo hacen? Porque mutilan, cortan, seccionan, descontextualizan la Biblia como lo hace el diablo. Así el diablo cita la Biblia, pero no la cita toda, solo cita lo que le conviene. Y entonces esos cristianos que dicen que la semana 70 es hasta hoy, se basan porque ignoran que el mismo ángel Gabriel, en los capítulos 8 y en el capítulo 9, dice que a partir de la reconstrucción del templo de Jerusalén
hecha por Artajerjes y su edicto, y vamos a los libros de historia. La Biblia no lo dice, pero en los libros de historia, los eruditos y los historiadores más serios y académicos y confiables, todos hacen diferentes fechas, pero haciendo cálculos vamos a llegar que una de las fechas más exactas es el 457 a.C. y que allí fue cuando se reconstruyó o se empezó a reconstruir Jerusalén en el segundo templo, en la reconstrucción del templo del segundo posexilio babilónico. Después de que los judíos regresan a Jerusalén, después de estar en Babilonia 70 años, y el rey de Persia, ayudados primero por Ciro y después por Artajerjes, les permitió regresar a su tierra. Eso está en los libros de Esther, en los libros de Isaías, en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Todos esos libros hablan y se conectan con el libro de Daniel y las profecías. Por eso es que los cristianos que dicen que la semana 70 es hasta hoy o después de hoy, es que ignoran toda la Biblia, solo mutilan y se quedan con lo que les conviene, ¿no? Y la Biblia es un libro de historia, entre otras cosas. No nada más es historia la Biblia trae muchas cosas, pero entre esas cosas trae historia, y por eso podemos saber que las 70 semanas comienzan en el 457 a.C. y nunca comienzan después, son 457 a.C., inician las 70 semanas, y 70 semanas son en total 490 años, 490 días. 70 semanas tienen 490 días. Ustedes hagan los cálculos, 7 por 70, 490 días. Y en la profecía bíblica, no me da tiempo mostrar todos los versículos, pero en la profecía bíblica un día simboliza un año. Eso está en Génesis, eso está en Daniel mismo, en Apocalipsis, está en otros pasajes de la Biblia, en donde en Jeremías, en Isaías me parece, pero Jeremías sí está, en Ezequiel están versículos que hablan al respecto, en Éxodo mismo también hay un versículo que dice que un día representa un año. Entonces 490 años son las 70 semanas, y del 457 antes de Cristo hasta el después de Cristo ya han pasado 490 años, que terminan en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, el primero cristiano muerto por los judíos al rechazar completamente a Jesús y su mensaje. A partir de ahí dice 2300 tardes y mañanas, o sea 2300 días, pues evidentemente serían 2300 años. Y entonces 1810 más 490 da un resultado igual a 2300 días. Yo sé que todo esto es muy confuso y no se puede entender a la primera, pero esto es un buen comienzo y es una buena introducción. Investiguen por ustedes mismos en fuentes confiables y estudien al respecto de las 70 semanas de Daniel 9 y 8 y las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, y la interpretación responsable, sacrificada y fiel de los adventistas del séptimo día. No estamos hablando de descontextualizar la Biblia y quedarnos con lo que nos gusta, no, sino con la verdad misma. Y entonces las 2300 tardes y mañanas terminan en el año 1844, que es cuando inicia el juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14:7. Juicio podríamos decir, es purificación. Y es cuando ocurrió el gran chasco adventista, en el año 1844, cuando nacen los inicios de la iglesia adventista, en ese año, el inicio del juicio. Y es el gran ángel que proclama: la hora de su juicio ha llegado. Fue el chasco adventista, ese fue representado el Apocalipsis 14:7, que proclamó el ángel: la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que creó las fuentes de las aguas y todo lo que hay en la tierra, ¿no? Es lo que dice Apocalipsis 14. Y entonces vamos a darnos cuenta que en los 1810 años restantes, cuando termina el 34 después de Cristo, hasta 1844, son 1810 años de muchísima historia. ¿Y qué ocurrió en esa historia? Pues ocurrió el cristianismo primitivo y su pureza, y los mártires, y los grandiosos mártires. Después la corrupción del cristianismo,
la unión de la Iglesia y el Estado a través de la Iglesia Católica Romana, y la Edad Oscura, la Edad Media, las torturas, las quemaderas de brujas, las quemaderas de cristianos, de protestantes, la matanza del día de San Bartolomé en Francia, y la culminación de la Revolución Francesa. Mucha historia ocurre en esos 1810 años, y también la gloriosa victoria de la Reforma Protestante, con sus errores, que no fue perfecta, porque tuvo sus errores y sus herejías y sus cosas negativas, pero en su mayoría fue gloriosa y victoriosa y ayudada por Dios. Y entonces, en la última profecía de tiempo de la Biblia, es la de Daniel 8:14. No hay otra, las demás no tienen día ni hora o fecha predicha para su cumplimiento. Y entonces, de 1844, que es la última profecía de tiempo, de la cual Guillermo Miller acertó su número de fecha, pero se equivocó en el evento. Él dijo que Jesús vendría en ese año, pero no vino. Lo que en realidad pasó es que el juicio en el cielo empezó a hacerse, y eso lo pueden ustedes leer en el libro de Daniel capítulo 7. Lean todo ese capítulo, es maravilloso. El 7, el número perfecto, Daniel 7. El juicio, el Hijo del Hombre se acerca al anciano y los libros del tribunal de la Suprema Corte de Justicia del Reino de los Cielos se abren, los libros para investigar los casos de los muertos. En Daniel 7, léanlo, es maravilloso. De esa última profecía de tiempo, y donde ya no hay otra anunciada en la Biblia de fecha y hora, hasta hoy han pasado 177 años, es decir, han pasado 177 años de juicio hasta hoy, 177 años de juicio. Pronto ocurrirá el juicio de nosotros los que estemos vivos. ¿Cuándo? No sabemos. Repito, la última fecha de cumplimiento terminó en 1844, no hay otra. ¿Llegaremos a los 200 años? El mundo seguirá existiendo en 23 años, faltan 23 años para que lleguemos a los 200 años de juicio. ¿Llegaremos a esos 200 años de juicio? ¿O Jesús vendrá antes de esos 23 años que faltan? ¿O vendrá después de esos 23 años? No lo podemos saber. Lo único que se nos dice es: velad y orad para que no entréis en tentación. Nadie lo puede saber, solo Dios. Y entonces, volviendo, queridos amigos, a las profecías próximas, a hoy, que ya no hay tiempo de cumplimiento, entonces podemos saber que hoy, después, las próximas profecías, vendrán tiempos peligrosos para la iglesia, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Lobos rapaces, hombres que rehuyen el sacrificio de la verdad, que se aman a sí mismos y se complacen a sí mismos y transgreden la sagrada, inmutable y eterna ley de Dios, y viven en pecados y quieren salvarse en sus pecados y no dejarlos. Ese tipo de personas usa el diablo para arrullar con muchas herejías, entre las cuales está la doctrina del rapto secreto, preadvenimiento, que dice, ¿no?, que está basado en textos sacados de su contexto, lo que acababa de decir, que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación y 7 años vendrán de gran tribulación, ¿no? Y que la gran tribulación vendrá solo sobre el pueblo judío. Son textos sacados de su contexto, como lo hace el diablo, ¿no? El diablo, si ustedes ven Mateo 4, 5 al 7, van a darse cuenta que el diablo descontextualiza la Biblia, ¿no? El diablo se le aparece a Jesús en el desierto y le dice: convierte estas piedras en pan, ¿no? Y después lo lleva al techo del templo y le dice: tírate abajo, porque escrito está, el Señor tu Dios enviará ángeles, ¿no?, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Y Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es una guerra de versículos bíblicos, ¿no? El diablo sacando de contexto la Biblia para sostener sus pretensiones orgullosas, pecaminosas, complacientes y heréticas. Impresionante, queridos amigos. Entonces, el diablo descontextualiza la Biblia. Y entonces hoy vamos a ver que pronto se hará una reforma respecto a la ley de Dios. Habrá una mayor comprensión y aprecio hacia ella, hacia la ley de Dios, los 10 mandamientos. Se comprenderá mejor cómo se relaciona perfectamente y embonan perfectamente la ley y la gracia de Dios. La justificación por la fe sola, la salvación solo por fe y no por obras ni por guardar los 10 mandamientos. Cómo es que esa doctrina embona perfectamente con guardar perfectamente los 10 mandamientos. Es como dice el Salmo, ustedes pueden leer, investiguen ese Salmo, está precioso. Dice: la justicia y la paz se encontraron, la verdad
y el amor se besaron. Algo así dice ese versículo. Es un salmo precioso en la cruz. Y hoy, con la ley de Dios, la justicia y la paz se encontraron. La verdad y el amor se besaron. La justicia y la paz se besaron. La ley de Dios, cómo se besa, se embona, encaja perfectamente con la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley de los judíos, pero sí bajo la ley de Dios eternamente. Y cómo esa ley de Dios encaja perfectamente con la gracia de Dios. Y ustedes recordarán, ¿no?, que los 10 mandamientos, por ejemplo, los puse por acá para que no se nos olvide, resumidos. Ojo aquí, son resumidos, no dicen así Éxodo 20. Ustedes pueden leer los 10 mandamientos en el Éxodo 20. Y bueno, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento dice: no adorarás imágenes. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, y es el centro y el que más se ataca hoy, es: acuérdate de reposar el día sábado y santifícalo. No trabajes en él nadie de tu casa ni tú. El quinto es: honra a tus padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y da una promesa, el primer mandamiento con promesa: te vaya bien en la vida y sean largos tus días. El sexto mandamiento: no matarás, en el que Jesús en el Sermón del Monte dice que cualquiera de nosotros que se enoje contra otra persona, que lo maldiga, que lo diga necio, o se enoje mucho, lo estamos matando. Por eso dice: no matarás, ¿no? Lo quebrantamos quizá todos los días, ese mandamiento. Por eso es que la ley es tan grande y estricta, pero es perfecta y es la única que puede traer felicidad y seguridad. No hay otra fuera de ella, esta ley. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Jesús dice que con solo ver con deseo a una mujer ajena estamos cometiendo adulterio. Seguramente ese también lo quebramos diario. El octavo mandamiento: no hurtarás, no robarás. Pues también podemos estar robando tiempo, dinero, esfuerzo a alguien. De alguna forma estarlo estafando, estarle quitando su tiempo. Estamos quitándole su ofrenda a Dios, su diezmo a Dios. No a los diezmos de los pastores vividores, no, a la verdadera iglesia de Dios. No robarás ni a Dios ni a los hombres, no les robes, no los estafes, no vivas de ellos, no te enriquezcas en favor del pobre y del explotado, no hurtes, no hurtarás. El noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no le levantes falsos, no digas mentiras, no digas suposiciones o presuposiciones, no mientas. No hagas daño a la reputación de tu prójimo, no calumnies, no chismees, no digas mentiras, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y el último es uno que abarca muchas cosas en tan solo pequeñas palabras: no codiciarás lo que es de tu prójimo, no codiciarás lo ajeno, no, nada de lo que es de tu prójimo lo codicies, ni personas, ni objetos, nada de lo que es de tu prójimo lo codicies. La perfecta, inmutable ley de Dios, que si todo el mundo guardara, Jesús ya habría venido y esto sería un paraíso y el diablo ya habría sido destruido, porque el diablo odia esta ley, porque él se complace a sí mismo. Él peca desde el principio, dice Jesús, y ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad ni en su ley. Por eso dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque me quieren matar, yo que les digo la verdad, yo que no digo falso testimonio. Ustedes me quieren matar porque me odian, no les gusta que yo les diga la verdad, dice Jesús, ¿no?, a los fariseos. Y los cristianos le dicen lo mismo a los fariseos y escribas modernos y a los falsos cristianos protestantes y católicos falsos de hoy. Obviamente hay cristianos sinceros en esta iglesia a las cuales Dios invita a salir, y eso lo vamos a seguir viendo. Ya para ir acabando, amigos, que ya se me hizo un poco largo el video, ¿qué más? Aparte de que habrá una reforma respecto a la ley de Dios pronto, más comprensión y aprecio hacia ella, la apostasía de los protestantes llegará al colmo, es decir, al máximo. Ustedes pueden leer Santiago 2, 10, 14, donde dice que quebrar o odiar un solo mandamiento de los 10 es quebrantarla toda la ley. No hay casi cristiano, es ser totalmente seguidor de Cristo y su ley. Dice: guardaréis mis mandamientos. Cristo fue el que dio los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. No fue Dios Padre, fue Cristo mismo el que descendió al Sinaí para darle el decálogo a Moisés. ¿Y dónde está el decálogo hoy? ¿En el viejo pasado? ¿En el pasado pacto? No, está en el cielo. Los 10 mandamientos y la arca de la alianza,
la verdadera, no la hecha por hombres, por manos humanas, dice el autor de los Hebreos, sino el arca de la alianza y las tablas perfectas hechas por Dios. ¿Se acuerdan que las tablas las labró Moisés? Bueno, estas tablas que están en el cielo no las labró Moisés, las labró Dios con sus manos. Y ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 11:19. Ese versículo dice que Juan se vio que se abrió el cielo y se vio el arca de su pacto en el cielo. Apocalipsis 11:19, y ahí estaban los 10 mandamientos en el cielo, los querubines guardando la gloria de Dios, el arco iris de la promesa y el arca de la alianza en el cielo, en las nubes del cielo. Se abrió el arca y se vio la gloriosa las gloriosas tablas de los 10 mandamientos eternas que se mostrarán también en el día del juicio. Esas tablas que están en el cielo de Apocalipsis 11:19 se mostrarán en el día del juicio para reprobar a Satanás y a sus seguidores. Y entonces vamos a seguir viendo que los protestantes van a rechazar el sábado, rechazo del sábado y por ende de los otros 9 mandamientos morales. El cuarto mandamiento lo van a rechazar. El cuarto mandamiento que brilla sobre encima de los otros, no porque sea más importante, sino porque es el más odiado por los falsos cristianos, porque saben que ese mandamiento los reprueba sus pecados y su complacencia propia, y que no están dispuestos a cargar verdaderamente su cruz y sacrificarse por otros, y guardar la ley de Dios eterna, inmutable, de felicidad, y la ley de la libertad, como dice Santiago, como por lo menos 3 veces en su epístola llama a la ley de Dios, los 10 mandamientos, ley de la libertad. Y Santiago mismo menciona por nombre, no dice ley, dice Santiago, ustedes pueden leerlo, Santiago 2:10. Dice Santiago, capítulo 2, el versículo 8, si es verdad, cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, etc. Y si vamos más adelante, nos saltamos estas partes que son importantes, pero aquí, ojo aquí, ¿cuál es la ley suprema? La de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pues el que dijo, ¿quién lo dijo? Cristo en el Sinaí, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Eso lo dice Santiago, está nombrando a los 10 mandamientos. El 7º mandamiento, no cometerás adulterio. No matarás, es el 6º mandamiento. ¿Se acuerdan? 6º mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, el 7º, pero matas, quebrantas el 6º, ya te has hecho transgresor de la ley, es decir, de todos los 10. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces Santiago hace mención del 6º y 7º mandamiento como ejemplos, diciendo que si cumples uno pero quebrantas el otro, ya transgrediste los 10 mandamientos. El protestantismo, el cristianismo en su mayoría, repetirá la historia del judaísmo y el catolicismo. El judaísmo iba bien, pero se corrompió. El catolicismo también iba bien, pero se corrompió. Y el protestantismo, ¿cómo empezó? Con los reformadores. Empezó bien, con Martín Lutero, Juan Calvino, Baxter, Tyndale y muchos santos de Dios. Empezó bien el protestantismo, pero ahora, como el judaísmo y el catolicismo, se corrompió. Y hoy los protestantes llegarán a su apostasía máxima al rechazar el sábado y la entera ley de Dios. Y entonces Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Aquí ya mencionó por lo menos 4 de los 10 mandamientos, por lo menos. Y cualquier otro mandamiento, es decir, cualquier otro de los 10 mandamientos en el contexto en el que está hablando, cualquier otro, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo tengo en la Biblia, dice Romanos, aquí está, Romanos capítulo 13, versículos 9. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los mandamientos de Jesús son amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, o con todas tus fuerzas, pero es lo mismo que los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos, ¿de quién hablan? No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás su nombre en vano, acuérdate del sábado. Estos 4 hablan de Dios, y los otros 6, honra a tus padres, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, no codicies a tu prójimo. Los otros 6 hablan del prójimo, es decir, amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo que guardar los 10 mandamientos.
Y entonces podemos ver en Apocalipsis 14:12 que es la paciencia santa, los mandamientos de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Apocalipsis 22:14-21. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, porque su potencia está en el paraíso de Dios. Aquí pueden ustedes leer esos capítulos. Apocalipsis 12:17, el diablo hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia y enfáticamente el Nuevo Testamento dicen que los salvados por gracia no pecan, ni se jactan por no hacerlo. Pecar es infracción de los 10 mandamientos, eso dice 1 de Juan. Jesús dice, vete y no peques más, a la que salvó de ser apedreada, a la mujer adúltera. Y después en el Sermón del Monte Jesús dice, no he venido a abolir, sino para cumplir. Y dice, y si su obediencia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Está hablando de los 10 mandamientos, porque los escribas y fariseos añadían tradiciones de su judaísmo y de su religión inventada por los hombres, tradiciones humanas, pero no eran la Biblia sola, ¿no? Por eso dice, mira, le dice al paralítico, al que curó en Betesda, mira, le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Tanto a la adúltera como al paralítico les dice, no peques más. Pablo no contradice, en sus epístolas Pablo no contradice al mensaje de no pecar. Y Juan, Pedro, Santiago y Judas en sus epístolas en el Nuevo Testamento están de acuerdo de que los salvados no pecan y no pecarán, más bien, no pecarán. Y entonces la caída de Babilonia con Satanás, la copa de la fornicación y de la sangre de los santos y de las herejías de Roma y los protestantes unidos, ¿verdad? Representan a la Gran Babilonia o la gran ciudad, ¿no? La Gran Babilonia, la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Babel es confusión. 2 principales herejías de Babilonia es 1, inmortalidad del alma, 2, la santidad del domingo. Apocalipsis 18, 1 al 10, 18, 20 y 24 hablan, Eclesiastés 9, 4 al 10 habla de que